Hola, esta vez vamos a estudiar una manera de poder resolver los problemas de equilibrio de las partículas cuando en estas están aplicadas tres fuerzas. Para esto vamos a usar o vamos a utilizar la herramienta matemática que se conoce con el nombre del teorema de Lamy. ¿Para qué sirve el teorema de Lamy? El teorema de Lamy sirve para poder resolver todos los ejercicios, pero que tengan únicamente tres fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Es decir, que estas tres fuerzas estén aplicadas sobre el cuerpo y que no haya ninguna otra fuerza más. No pueden ser dos, no puede ser una sola fuerza, tiene que necesariamente ser tres fuerzas, ¿no es cierto? Entonces es por esto que el teorema de Lamy establece que un cuerpo sometido a la acción de tres fuerzas se encontrará en equilibrio de traslación si éstas son coplanares, concurrentes y la resultante de ellas es siempre igual en módulo pero opuesta a la tercera. Es decir, que para aplicar el teorema de Lamy yo tengo que tener ciertas condiciones, ¿cierto? Para tener el teorema de Lamy, primero tienen que ser tres fuerzas, ¿sí? Tres fuerzas, primerito. No se puede aplicar con dos, no se puede aplicar con cuatro. Tienen que ser tres fuerzas. Segundo tema. Segunda cosa. Las fuerzas tienen que ser coplanares. ¿Qué significa que las fuerzas sean coplanares? Pues que estén dentro de un mismo plano. En el caso de nosotros estamos estudiando solamente en el plano X y Y o Y y J, ¿no es cierto? Y una tercera condición es que las fuerzas sean concurrentes. ¿Qué significa que sean concurrentes? Que lleguen al mismo punto o salgan del mismo punto. Es decir, que tengan un punto específico entre las tres, ¿no es cierto? Lo que nosotros podríamos decir, por ejemplo, es que si sobre un cuerpo cualesquiera, ¿sí? Sobre un cuerpo cualesquiera de los que hemos estado estudiando últimamente, ¿no es cierto? Digamos que yo tengo un cuerpo aquí, ¿sí? Y sobre este cuerpo están aplicadas tres fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Esas tres fuerzas, por ejemplo, podrían ser una fuerza de tensión, ¿sí? sobre el cuerpo, es decir, que se esté jalando el cuerpo a través de una fuerza aquí, ¿sí? Que podría ser una fuerza F, ¿sí? También tenemos el peso del cuerpo, recuerden aquí, del centro de gravedad, el peso del cuerpo, y podría tener inclusive una tercera fuerza que podría ser la fuerza de rozamiento. Si le jalo para allá, entonces la fuerza de rozamiento actuará acá, ¿no es cierto? Fuerza de rozamiento. Ahora, cuando esto se analiza dentro de la estática, estas fuerzas siempre se las trasladan al punto de centro de gravedad. Es decir, que haciendo el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo de aquí, a nosotros nos quedaría lo siguiente. Pongo el eje cartesiano, pongo el cuerpo y coloco las fuerzas, ¿no es cierto? Entonces la una fuerza yo le coloco, como les decía, en el centro de gravedad, que podría ser la fuerza F, ¿sí? Podría aplicar una fuerza en el peso, pero aplicada en el centro de gravedad, ¿sí? Fuerza, entonces sería el peso. Esta de acá sería necesariamente la fuerza F aplicada. Y para acá, en el centro de gravedad mismo, tendríamos que poner la fuerza conocida con el nombre de fuerza de rozamiento. Como ven, todas estas fuerzas son, primero, coplanares, es decir, que comparten el mismo eje, ¿no? El eje Y, eje XY, comparten el mismo eje, por un lado, y por otro lado, concurren en un mismo punto. Nosotros vamos a analizar siempre este punto como el punto del centro de gravedad, es decir, donde se concentra la masa del cuerpo. Ok, entonces una vez que yo hago esto, yo puedo determinar que aquí están tres fuerzas. ¿Qué dice el teorema de Lamy básicamente entonces? El teorema de Lamy dice que si yo tengo tres fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, ¿sí? Digamos que yo tengo un cuerpo aquí,
y sobre este cuerpo están aplicadas tres fuerzas en cualquier dirección. Si voy a colocar en cualquier dirección, podemos decir que podemos tener una fuerza aquí, ¿sí? Podríamos tener una segunda fuerza aquí, ¿sí? Y podríamos tener una tercera fuerza, digamos, aquí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué establece el teorema de Lamy? Entonces, a esto, si nosotros les colocamos nombres a estas fuerzas que están en este momento aquí, nosotros podemos decir que estas tres fuerzas, si sumo dos de estas fuerzas, siempre va a ser igual a una tercera. Es decir, voy a ponerles aquí nombre, ¿sí? Voy a ponerles un nombre a las fuerzas. A esta le voy a llamar F1, a esta le voy a llamar F2 y a esta F3. Generalmente, no podría llamarle o ponerle el nombre que yo quisiera, ¿no es cierto? Pero si yo tengo tres fuerzas, que es una de las principales características, tres fuerzas. Segunda, ¿son coplanares? Sí, están dentro del mismo plano. ¿Son concurrentes? Sí, están en un mismo punto. Entonces yo aquí puedo aplicar el teorema de Lamy. Sabiendo, coloquemos nombres a estos ángulos de aquí que hay entre las dos, ¿sí? Este le vamos a llamar ángulo alfa. A este vamos a llamarle ángulo gamma. Y a este llamémosle ángulo beta. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Lamy? Dice el teorema de Lamy que si yo sumo F3 y F2 vectorialmente, esto va a ser igual a F1. Es decir, podría decir que F2 como vector, ¿no? Más F3 va a ser igual a F1. O podría decir también que F2 más F1 es igual a F3. O finalmente podría decir que F1 más F3 como vector es igual a F2. Como esto de aquí se tendría que hacer haciendo el método del paralelogramo, entonces yo podría hacer esta fuerza de aquí, trasladarla a este punto de acá, ¿sí? Y la fuerza F1 trasladarla acá, la F2. Recuerde usted de vectores, yo puedo trasladar este vector acá y puedo trasladar este vector acá, y la resultante será la fuerza que vaya desde el origen, ¿sí?, hasta el punto contrario. Entonces, si usted se fija aquí, esto será la fuerza o el vector resultante, que será en la misma dirección, ¿sí?, que F3, pero de sentido contrario. Entonces, aquí lo único que me quedaría es resolver uno de los triángulos, de estos dos triángulos, ¿no es cierto? Podría ser este triángulo de aquí o podría ser el triángulo de acá. Pero, en definitiva, una vez que yo ya tengo los ángulos, lo que me tocaría aplicar es definitivamente la ley de senos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la ley de senos? La ley de senos diría en este caso que F1 sobre el seno de alfa va a ser igual a F2 sobre el seno de beta, que va a ser igual a F3 sobre el seno de gamma. Si ustedes se fijan, sería que esta F3 será, F1, cojamos de F1, está opuesta a este ángulo alfa, ¿sí? F1 sobre alfa va a ser igual a F2 sobre beta y va a ser igual a F3 sobre gamma. Si nos fijamos entonces, solamente este teorema de Lamy se convendría hacer tomando en cuenta que solamente se tiene que aplicar una ley de senos. Un abrazo fuerte, espero haberles podido ayudar. Recuerden, las tres características para poder aplicar el teorema de Lamy son que sean tres fuerzas, que las fuerzas sean coplanares y que sean concurrentes. Un abrazo fuerte.